las propiedades periódicas, que son radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Vamos a comenzar ya con el radioatómico. Para ello, lo primero que vamos a hacer es explicar qué significa radioatómico. Bueno, la definición de radioatómico es la de un elemento como la mitad de la distancia internuclear mínima que presenta una molécula diatómica de ese elemento en estado sólido. ¿De acuerdo? Nosotros en realidad lo vamos a expresar más simple y vamos a decir que es la distancia que separa el núcleo del átomo del electrón más periférico. Para continuar, lo que vamos a ver es una página web de EducaPlus donde vamos a ver los radios atómicos de los distintos elementos y vamos a ver qué ocurre en un periodo, cómo varían los radios en un periodo y cómo varían los radios en columna. Y después tendremos que demostrarlo teóricamente, es decir, vamos a ver los valores numéricos y después la demostración teórica de por qué ocurre eso. Bueno, he abierto esta página de EducaPlus donde está de la tabla periódica el radio. Solo he elegido el radio. Hay más propiedades, pero yo he elegido el radio. Lo que queremos es demostrar de forma teórica qué sucede con el radio cuando comparamos los elementos. Vamos a comparar primero los elementos que están en una columna, que son familias. Claro, el litio tiene 157 de radio, el sodio 191, el potasio 235. Si observáis va aumentando. Luego en una misma familia el radio ha ido aumentando. Tendremos que explicar por qué sucede eso. Vamos a verlo en un periodo. El el sodio 191, magnesio 160. Nos vamos al aluminio 143, silicio 118 ha ido disminuyendo. También tenemos que razonar por qué sucede eso. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que ocurre en los elementos de transición. A ver si pillo el que yo quiero. Aquí. El vanadio 135, cromo 129 y fijaros el manganeso 137. No ocurre exactamente lo que yo he dicho antes. Estos son anomalías que hay también que un poco saber por qué motivo. ¿De acuerdo? El hierro 126, 125, 125. Claro, el mismo radio. ¿De acuerdo? 128 ha subido. 137 y aquí ya empieza a subir 153, a bajar 139, 120. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que tenemos que demostrar ahora, por qué y razonar por qué sucede eso. ¿De acuerdo? Bueno, en la página de EducaPlus hemos visto cómo variaba el radio en la tabla periódica. Bueno, pues ahora se trata de demostrar, de razonar por qué ocurre eso. ¿De acuerdo? Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos primero a estudiar los elementos que se encuentran en la misma columna, los que son familias. Siempre que vamos a hacer, da igual qué elemento vaya a comparar, que siempre vamos a realizar los mismos pasos. Primer paso, hallamos la configuración electrónica de los elementos. Segundo paso, localizar el nivel donde se encuentra el último electrón. Y el tercer paso, razonar según n, número cuántico principal, o z efectiva. En este caso vamos a demostrar qué le ocurre a los elementos que se encuentran en la misma columna. Pues tendríamos que hacer primero la configuración electrónica, localizar el último electrón y después compararlo. ¿De acuerdo? N es el número cuántico principal, indica dónde se encuentra el último electrón. Z efectiva es la carga nuclear efectiva y nos indica la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre el último electrón. ¿De qué va a depender la Z efectiva? De Z número atómico y del apantallamiento. Z número atómico, número de protones que hay en el núcleo. Apantallamiento, las repulsiones que se producen entre los electrones internos y el último electrón. ¿De acuerdo? Si recordamos lo que hemos visto de la Z efectiva para las columnas, observábamos que en la columna se mantenía constante. Es decir, la Z efectiva no va a variar. Por lo tanto, este parámetro ahora no lo puedo utilizar. No me va a servir para explicar por qué cambian los radios. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La n, número cuántico principal. Claro, cuanto mayor sea la n, es decir, el nivel donde se encuentra el último electrón, más alejado va a estar el electrón. Conclusión, tendremos mayor radio. Bueno, pues ya hemos razonado porque los elementos que se encuentran en la misma columna tienen mayor radio cuanto más abajo estén. ¿De acuerdo? Vamos a razonar ahora los elementos que se encuentran en el mismo periodo. Para resolver esto haremos lo mismo. Configuración electrónica, donde se encuentra el electrón y así sucesivamente. Tendremos que comparar la n y la z efectiva. Pero claro, como están en el mismo periodo, ¿de acuerdo? N no va a cambiar. Si están todos en el mismo periodo, acabarían todos 3S1, el siguiente sería 3S2 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, como la N no cambia, no me sirve para demostrar cómo varía el radio.
¿qué vamos a estudiar? La Z efectiva. Y recordamos, Z efectiva, la carga nuclear efectiva es la fuerza que ejerce el núcleo sobre el último electrón. Depende de la Z y del apantallamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en un mismo periodo? Que la Z va aumentando de unidad en unidad. Y el apantallamiento también aumenta, pero la contribución de apantallamiento de ese electrón que se acompaña al último están en el mismo nivel. Luego, si recordáis de la regla de Slater, ese apantallamiento era solo de 0,35, muy poco apantallamiento. Sin embargo, la Z ha ido aumentando de uno en uno. El apantallamiento aumenta, pero en menor cuantía. Conclusión, la diferencia entre Z y A va a ser mayor cuanto más a la derecha nos encontremos. Va a ir aumentando la Z. Y si la Z va a ir aumentando, la atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón va a ir aumentando. Conclusión, el radio de esos elementos, conforme avanzamos en un periodo, va a ser cada vez más pequeño. Eso es lo que hay que explicar para razonar cómo varía el periodo, perdón, el radio. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en los metales de transición? Como habéis visto al principio, en la página web he puesto los radios de los distintos elementos. En el elemento de transición había cambios, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta que los electrones se sitúan en orbitales d, que son niveles internos. Eso es lo que provoca que los radios puedan ser diferentes y no el criterio que yo he establecido para un periodo general, ¿de acuerdo? Otros radios que necesitamos conocer y demostrar cómo son, pues de los elementos iónicos, el radio iónico. ¿Qué ocurre? Bueno, porque los iones han ganado o perdido electrones. Si consideramos un catión ha perdido electrones. Sin embargo, la Z, el número cuántico principal, no ha cambiado. Como la Z no ha cambiado, ¿de acuerdo? Vemos que la Z efectiva va a ser igual a esa Z que no cambia y menos el apantallamiento. Pero el apantallamiento que ocurre cuando pierde electrones, el apantallamiento va a ser inferior. Conclusión, en un catión la Z efectiva aumenta, ¿de acuerdo? La Z efectiva aumenta. Al aumentar la Z efectiva, el catión va a ser más pequeño. Los electrones están más atraídos porque siguen siendo atraídos por la misma cantidad de protones que en el elemento en estado fundamental. Si fuera un anión ocurriría lo contrario. La Z sigue sin cambiar para el anión, ¿de acuerdo? Con respecto al elemento en estado fundamental. Pero ¿qué sucede? Hay más electrones, el apantallamiento ha aumentado. La diferencia entre Z efectiva y Z menos A para calcular la Z efectiva ha ido aumentando. Luego el radio de los aniones aumenta. Ahora vamos a hacer un ejercicio típico de selectividad de este tema. Nos dan una serie de elementos, ¿de acuerdo? El estado fundamental, aquí hay mezcla de todo, yo le he añadido unas cosas. Estado fundamental, el estado iónico, catión y anión. Entonces nos piden la energía de ionización, la afinidad electrónica y el radio atómico. Estas dos propiedades todavía no las hemos explicado. Bueno, pues lo haremos más adelante. Vamos a centrarnos en el radio atómico. ¿De acuerdo? Para poder explicar cuál tiene mayor o menor radio y ordenarlo, por lo tanto, tenemos que usar dos parámetros. Siempre N, Z efectiva. Es decir, no solo para el radio atómico, para estas dos propiedades también haríamos lo mismo. La N, ¿cuándo utilizaremos N? Cuando el último electrón caiga, ¿de acuerdo?, en niveles distintos. Es decir, si el último electrón se encuentra en nivel 3 y otro elemento lo tiene en nivel 2, pues yo utilizaré para demostrar eso la N. Si caen todos sobre el mismo periodo, utilizaré Z efectiva. Aquí observamos que el sodio, el último electrón, ¿de acuerdo?, cae en el nivel 3. En el fósforo, el último electrón, que está en P3, también cae en el nivel 3. El azufre igual, el cloro igual, el catión, el anión cloruro igual, y el catión sodio no. ¿De acuerdo? Bueno, el primer paso siempre es hallar las configuraciones electrónicas, siempre. Y aquí la he expresado, desarrollada y además en función del gas noble que la antecede. Siguiente paso, ver qué ocurre con el último electrón. Si observamos todos estos elementos que aquí tenemos subrayados, caen sobre el último electrón cae sobre el mismo nivel. Luego la N, en estos casos, es constante. Como es constante no me va a ayudar a definir cuál tiene mayor o menor radio. ¿En qué me tengo que centrar? En la Z efectiva. Luego vamos a calcular la Z efectiva. Z efectiva se calcula Z menos A. Z el número atómico. Bueno, si observáis aquí expresado la Z de todo y cada uno de los elementos. Y ahora a continuación el apantallamiento. El apantallamiento. Como yo quiero calcular
el apantallamiento que se produce sobre este electrón, me interesan los niveles anteriores. Bueno, con el nivel anterior, justo el inferior, es 8 electrones y contribuyen con 0,85. El anterior el último nivel que hay donde hay electrones es S1, S2, 2 por 1, ¿de acuerdo? Luego la Z efectiva me sale 2,2. En el fósforo pasa igual. Tenemos que el último electrón sería aquí, como hay 5, conclusión, yo calculo el apantallamiento sobre uno de ellos. Como hay 5 en total, lo que apantalla serían 4, por supuesto, 4 por 0,35. Y todo lo demás igual que antes, 8 por 0,85 más 2 por 1. Hago lo mismo con el azufre. Y claro, algo interesante del fósforo al azufre, que pasará lo mismo que del azufre al cloro. Ha aumentado la Z en una unidad. Y yo observo que Z para el fósforo es 15 y para el azufre 16. Y el apantallamiento ha pasado de tener 4, 0,35 a 5, 0,35, porque el resto es igual. Es decir, la Z aumenta de 1 en 1 y sin embargo el apantallamiento aumenta de 0,35 a 0,35. ¿Eso que nos va a hacer ver? Que esta diferencia siempre va a ser mayor para el que tenga mayor número atómico, ¿de acuerdo? Siempre que esté, ojo, siempre que esté el último electrón en el mismo nivel. Y aquí lo vemos y lo comprobamos. Para el fósforo 4,8, para el azufre 5,45. Ahora, para el cloro me sale 6,1, ¿de acuerdo? Pues ya, esto, por ejemplo, ya podría compararlo. ¿Qué sucede? Cuanto mayor sea la Z efectiva, el último electrón está más atraído por el núcleo. Conclusión, cuanto mayor Z efectiva, cuanto mayor sea esto, el radio va a ser más pequeño. Luego este sería el más pequeño, después el azufre, después el fósforo y el sodio. Yo le he añadido el catión y el cloruro. ¿Para qué? Para compararlo con el fundamental, ¿de acuerdo? Y ver qué es lo que sucede. Si observáis, en el catión sodio, el número atómico es el mismo. Eso no cambia. Nosotros hacemos que ganen o pierdan electrones para formar los iones. Pero los protones no se tocan. Sin embargo, el apantallamiento en este caso es diferente, es menor. ¿Por qué? Porque ha perdido este electrón. Entonces, me tengo que centrar en este de aquí. Aquí hay 8, yo tendría que considerar solo 1. El apantallamiento sobre ese. Luego restan 7, por eso he puesto aquí 7 por 0,35. Y en el nivel anterior hay 2 electrones por 0,85. Fijaros qué sucede con la carga nuclear efectiva, que ha aumentado muchísimo. Luego, si yo lo comparo el catión sodio con el sodio, este es bastante más pequeño que el sodio. Los cationes, en general, son más pequeños que sus elementos en estado fundamental. Con el anión sucede lo contrario. Estoy añadiendo más electrones. Si estoy añadiendo más electrones, teniendo la misma, estoy comparando el cloro con el cloruro, teniendo el mismo número atómico, al añadir más electrones y más apantallamiento, su carga nuclear efectiva disminuye. Si yo comparo este con este, el cloruro con el cloro, aquí es 5, 6,1. Conclusión, el anión es mayor que el elemento en estado fundamental. Una vez que ya tengo todos, pues puedo, en definitiva, ordenar esos elementos según su radio. Cuanto mayor sea la Z efectiva, menor el radio. El catión este también podría haberlo hecho con la N, porque es diferente. El último electrón se encuentra en un nivel diferente a todos los demás. Entonces, cuanto más cerca la N sea más pequeña, cuanto más cerca esté el electrón sobre el núcleo, pues más pequeño es. Es decir, hay menos capas en definitiva. Aquí tenemos el núcleo, y si aquí hay una capa, y aquí hay otra, y aquí hay otra, pues si solo tengo la capa 1 y N2, es más pequeño que si tengo 3 capas, o 3 niveles. Listo.